No sé si han podido ver. Mientras vamos admitiendo al resto de los compañeros, por favor, los que no han puesto sus datos en la primera sesión de nuestra clase virtual, por favor les voy a rogar que puedan ponerlos ahora. Solo los que no han puesto, compañeros. Ya saben la dinámica, ¿no es cierto? En cada una de las clases que ustedes van teniendo con nosotros como docentes, obviamente, ya deben estar acostumbrados a las gestiones. Por favor, no se olviden, porque hay algunos compañeros que siempre me escriben y me dicen, por favor, doctor, me he olvidado poner mi asistencia en la clase virtual. Entonces, trataremos de poder cumplir, compañeros, para que no haya errores posteriores, ¿ya? Esperaremos unos minutos a ver que vuelvan a ingresar. Estamos viendo otra vez las enmiendas. Es interesante poder leer estas enmiendas porque ya vemos nuevamente cómo se están plasmando ciertos derechos que con anterioridad obviamente no existían. Y eso es lo que hace la Constitución, ¿no? Darnos los parámetros necesarios respecto a derechos que nosotros podemos adquirir como ciudadanos y obligaciones además que tenemos que cumplir. Es por eso la importancia del derecho constitucional en cada una de las naciones, obviamente. ¿Qué nos puede referir? A ver, vamos a dar una lectura sencilla, son cortos, vamos a tratar de no ingresar tampoco a debate ni a detalles respecto a cada una de las enmiendas de Estados Unidos, porque no es lo que nos interesa mucho, sino ver el aspecto histórico en el cual ellos han arribado y a partir de qué años, además, ¿no? Dada la importancia de estos aspectos. Por ejemplo, la segunda enmienda, donde la primera hace referencia al Congreso, promulgará ley por la cual se adopte la religión, etcétera, ¿no? En la segunda enmienda, por ser necesaria para la seguridad del Estado, nos refiere la libre, ¿no? De un Estado libre, una milicia bien regulada, ¿no? No se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas ya desde el principio, ¿no? Ustedes pueden ver con regularidad en Estados Unidos existen, ¿no? Estos parámetros que nos vienen a demostrar y de que un ciudadano puede estar o es libre de portar armas desde siempre, ¿no es cierto? Y allá hay demasiada, no sé si desgraciadamente no conozco, sin embargo podemos ver, no solo en las noticias internacionales, de que incluso hay niños, ¿no es cierto?, menores de edad que obviamente van y con un arma van y hacen sus, bueno, y ingresa a un colegio y empieza a disparar a quien se le pase por delante, ¿no es cierto? Entonces, esta enmienda está ratificada desde un principio y no ha sido modificada. Si nosotros nos vamos a poder ver o remitir a la Constitución actual de Estados Unidos, porque son estados federados, ¿no es cierto? Se basan en una sola Constitución, ¿no? En una sola, pero sin embargo existen ciertas modificaciones a partir de esa Constitución, en constituciones que pudiesen llegar a tener cada uno de estos estados, por si acaso, ¿no? Estos aspectos tal vez abarquemos más o vamos a abarcar tal vez más adelante, ¿no? Del tipo de estado también que existe en este país, ¿no? Y obviamente la diferenciación que existe en los tipos de estado que nosotros tenemos a partir de la doctrina, ¿no? ¿Cuántos tipos de estado nosotros podemos abarcar? Ustedes han debido ver o han debido llevar en alguna materia ya, tal vez introducción al derecho, no sé, en alguna otra relativa. Si no es así, vamos a repasar conmigo ya en esta primera parte de derecho constitucional los tipos de estados que existen, ¿no? Existe un estado, ya saben, federal, un estado confederal, hablando de este tema específico, un estado unitario, ¿no? Diferenciación entre otros tipos de Estado. Existe un tipo de Estado plurinacional, por ejemplo, que ha sido determinado mediante nuestra Constitución del 2009. La plurinacionalidad que nace de lo que sería el reconocimiento de diversas culturas dentro de un mismo Estado, de la plurinacionalidad, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, no nos quiero confundir, nos vamos a pasar a otro tema. Entonces, esta segunda enmienda que nos da este parámetro de lo que es, ¿no? de que el mismo Estado no va a restringir el derecho al pueblo a poseer y portar armas, que en ese tiempo tal vez tenía sentido, ¿no? Pero actualmente es hasta peligroso, ¿no? Entonces,
Las características para entrega de esas armas actualmente en ese país seguramente son demasiado reguladas, ¿no? Obviamente deben pasar hasta por un examen, y yo les puedo asegurar que debe ser así, de un examen psicológico para que estas personas puedan llegar a portar un arma, ¿no? Entonces los parámetros deben tenerlos en cada uno de estos estados. ¿Qué más nos dice? A ver, para que podamos un poquito ingresar a ver esto y pasar a la Constitución francesa, al derecho constitucional francés. Ya que nos dice, en tiempo de paz no se alojará a ningún soldado en casa alguna sin el consentimiento del propietario, ni en tiempo de guerra, salvo del modo que pueda llegar a prescribir la ley. Ley que van a hacer a partir de esta Constitución, ¿no? La cuarta enmienda: no se infringirá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, ¿no? Ese tipo de incautación que siempre ha sido arbitraria, compañeros, ¿no? Desde siempre podían ir y quitarle, ¿no? Esos aspectos, por eso que están precautelando seguramente, y estas constituciones obviamente de inicio son adecuadas a la realidad que ha vivido cada uno de estos países y que han motivado el nacimiento de nuevas constituciones, modificaciones nuevas, siempre con relación a la situación social que estuviese atravesando ese Estado, ¿no? La situación social que se ha dado en nuestro país ha sido el hecho de que exista o que se quiera dar un reconocimiento específico en una constitución a la plurinacionalidad de pueblos indígenas originarios que pudiesen existir en este Estado boliviano. Entonces, hay que aprender y diferenciar, ¿no? Cada uno de los estados. Los vamos a ver más adelante. Ya ustedes deben saber, como les digo, en otras materias han debido llevar esos aspectos, ¿no? ¿Qué nos dice la quinta enmienda? Esta quinta enmienda creo que incluso en alguna película, ¿no? Refieren, no voy a citar la quinta enmienda de la Constitución como base fundamental, ¿no? Nadie está obligado a responder de un delito capital, o infame, nos dicen, ¿no? Salvo por acto de acusación de un jurado indagatorio, ¿no? Excepto en las causas que se presenten en las Fuerzas Armadas terrestres o navales, en la milicia cuando se encuentren efectivamente de servicio militar, en tiempo de guerra o peligro público, nos dicen, ¿no? Tampoco se juzgará dos veces a una persona por el mismo delito, de forma que la exponga de nuevo a la pena capital o a otra pena más grave. ¿Qué tal esta parte, compañeros? Esta parte incluso está inmersa en nuestra Constitución, ¿no? En derecho penal nosotros nos abocamos a lo que es la conexitud de acción por parte del juzgador, de que no pueden existir dos procesos iniciados por una misma causa, o a fin de cuentas ser juzgados o sentenciados por una misma causa dos veces, ¿no? ¿En qué sentido los exponían? ¿No? En ese momento, a que pueda existir una nueva pena capital, o existe una pena más grave, ¿no? Miren, cómo han establecido en 1791 esta quinta enmienda que ha sido ratificada, pero que sin embargo ya a partir de 1776, perdón, que es su grito libertario de los Estados Unidos, ¿no? Ya se pensaba en estos aspectos. Está precautelando un derecho. Y esto hasta el día de hoy, ¿cuántos años después, compañeros, estamos viendo nosotros plasmados en las constituciones? Al mismo tiempo, los que invocan la quinta enmienda, ni se le obligará en ninguna causa penal a declarar contra sí mismo, ni se le privará de la vida, la libertad o los bienes sin los debidos procedimientos de la ley, ni se confiscará, dice, ¿no?, la propiedad privada para uso público, sin compensación justa. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, yo pienso que, o es que tal vez los que no conocen, compañeros, ya la norma, mientras vamos avanzando, vamos estudiando lo que es el derecho prácticamente en nuestra carrera, ya para poder entender estos aspectos, en la norma está plasmado. No podemos nosotros, y la misma Constitución va a venir a referir de que nadie puede declarar en contra de sí mismo, compañeros. ¿No? No debería ser así. Declarar en contra de sí mismo no se le puede privar la libertad, ¿no? Derecho de locomoción,
Han debido hablar ustedes ya de este aspecto y obviamente está plasmado en nuestra querida Constitución Política del Estado. La libertad sobre los bienes. No, la libertad, nos dice, ¿no? O bienes sin los debidos procedimientos de ley no se llegarán a confiscar, a no ser que exista algún tipo de compensación. Esta quinta enmienda es la que más, tal vez, nosotros vamos a ver que pueda llegar a repercutir más allá de lo que pudiesen ser las necesidades de este pueblo, de esta sociedad, de este Estado, ¿no? Ha repercutido mucho más adelante. Estos aspectos obviamente no hemos visto en el Bill of Rights, ni mucho menos en otras anteriores, como la Carta Magna, en el derecho inglés, pese a que ellos son una creación de las colonias inglesas, los norteamericanos, ¿no? Los estadounidenses, ¿no? Entonces, esa es la que más, y esa es a la que yo quería llegar, ¿no? Que podamos ver la quinta enmienda, la cual todos los delincuentes, bueno, cualquier persona que está siendo apresada refiere, ¿no? Me voy a abocar a la quinta enmienda. Pero sin embargo, a ver qué nos dice. No son muchas enmiendas, pero sin embargo vamos a poder leer por curiosidad, tal vez, cada uno de ustedes, qué refiere la sexta enmienda. A ver, cualquier causa penal el acusado gozará de derecho a que se lo juzgue con prontitud, públicamente, en un jurado imparcial y distrito donde se hubiera cometido el delito. Ya está marcando incluso aquí jurisdicción, ¿no? La séptima enmienda, garantizar el derecho al juicio por jurado en los juicios de derechos consuetudinario en los que el valor controvertido exceda de $20, que en ese tiempo debió ser buen dinero. La octava, no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusitados, obviamente, ¿no? Esto ya, desde siempre, esta ya es una copia de, obviamente, la Carta Magna, ¿no es cierto?, del derecho constitucional inglés. En la novena, no se interpretará la enumeración de ciertos derechos en la Constitución como negativo o menosprecio de otros que retenga el pueblo. La décima, el poder de la Constitución no delega en los Estados Unidos ni prohíbe a los estados, quedan reservados a los estados respectivamente o en el pueblo. El poder reside en el pueblo desde siempre, ¿no? Entonces, estos aspectos que vemos plasmadas, y por eso es que estamos ingresando al análisis, no a detalle, sino general, de lo que son estas constituciones. Antes de que nosotros ingresemos a ver lo que es el derecho constitucional francés, que obviamente ya han debido ver, ¿no? Y es ahí donde esto va a repercutir más allá todavía en derecho constitucional francés para la creación de nuevas constituciones, modificación y tal vez mejorar las constituciones que vienen posteriormente. Fuera del video que hemos visto, existen algunas explicaciones, ¿no?, de entendidos demasiado en la materia respecto a lo que son los derechos humanos que vienen a ser plasmados en cada una de las constituciones de todos los estados. Porque lo que están haciendo esas constituciones es reconocer derechos humanos, ¿no?, que más tarde van a ser plasmados ya en tratados internacionales. Pacto San José de Costa Rica, otros, ¿no?, la Convención de Belén Tupará, y otras que seguramente ustedes van a ir leyendo conforme vayan desarrollándose como futuros abogados compañeros. No sé si existe alguna duda, algún comentario, ya no quiero incomodarles con los videos, ya no es pasar el tiempo, nos dan un parámetro mejor de lo que deberíamos entender, sí, no es que aquí el docente agarre y bueno, a su gusto, no. Yo quiero mostrar videos para pasar el tiempo, no, compañeros. Creo que tal vez pudiesen entenderlo así, compañeros, espero que no, ¿ya? Y yo, la verdad, especialmente sobre derechos humanos y constitucional, tengo muchos parámetros para poder nosotros mostrarles y desarrollar las clases, que son, especialmente, ahora aprovechando que son virtuales,
podemos optar por por el internet y otras gestiones que no tenemos recursos o sea, en el sentido de mostrarles, digo, ¿no? Este tipo de actividades en lo que es las clases normales. A ver, díganos, compañero, no sale su nombre. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Cosío, buenas noches, Ah, ¿cómo está, doctor. Ignacio? Es una pregunta para librar una duda. Hablando de no recuerdo qué enmienda es, pero era sobre la aportación de armas en Estados Unidos. ¿Se La, podría ahí decir está la segunda. que ok, Ujú. Hola, hola. hola doctor, buenas noches. Ahora sí, escuchamos. Ok, hablando de la segunda enmienda, que básicamente permite a las personas utilizar, portar armas en su domicilio. Y si no estoy mal, igual en su auto. Pero no está un poco anticuada. O sea, esa enmienda, hablando como usted, como especializado en ese ámbito de la Constitución, esa enmienda no estuviera desactualizada, porque, digamos, como vemos, fue el 15 de diciembre de 1791, cuando básicamente una pistola tardaba 5 minutos, 10 minutos en cargar una bala. Y ahora hay semiautomáticas que en menos de 10 segundos te quitan todo el cartucho. Y se podría decir que está desactualizada esta enmienda, la segunda. Ya, ya le hemos entendido muy bien. Muchas gracias por su participación, Ignacio. Y sí, ¿no? O sea, es un aspecto que podríamos nosotros analizar desde otro punto de vista, que incluso va en contra ciertos derechos humanos, el de tener que utilizar un arma porque sabemos que tienen la finalidad de quitar la vida a algo, no siempre para practicar un deporte, por ejemplo, sino por seguridad. Porque en ese momento esta enmienda refería, ¿no? Que estamos hablando que no se va a restringir, pero estamos hablando de una época distinta, ¿no? Que no se restringirán el de poder poseer en las armas, ¿no? Pero que sin embargo actualmente podemos verlo desde ya un punto de vista más respecto a los derechos humanos, en el cual podríamos referir que ya va en contra de las buenas costumbres incluso, ¿no? Y que solo personal autorizado, como en este caso, en cada uno de los estados tenemos personal policial, personal militar, deberían utilizar, ¿no? ¿No? En este estado, en este estado concretamente, puede que no se regule de esa manera porque ya prácticamente sus bases están sentadas, ¿no? Y nosotros vemos y sabemos de que esta enmienda, si bien ya no como enmienda, sino más bien como un artículo específico de su Constitución, va a venir a referir de que sí se puede utilizar. Entonces, más nace de la cultura, de las necesidades, de la forma en la que se profesa su Constitución para poder determinar estos aspectos que son inherentes en cada uno de estos países. Por ejemplo, en nuestra Constitución, de hecho, no va a venir a referir, ¿no? En nuestra Constitución, dentro de la plurinacionalidad, ya está refiriendo incluso reconocer idiomas que tal vez acá en Estados Unidos no reconoce el idioma. Bueno, estamos hablando de tierras, ¿qué serían? ¿Cómo se les define? Apaches, que son, habían antes indios, obviamente, ¿no? En esas tierras donde han llegado estas colonias inglesas. Entonces no sabemos si existe el reconocimiento de la plurinacionalidad y es por eso que los extranjeros vienen y les encanta la plurinacionalidad en estos países, ¿no es cierto?, de Sudamérica. Especialmente los norteamericanos y otros que llegan de los diferentes países se enamoran de estas culturas que no existen allá, ¿no? Bueno, nos estamos saliendo del tema un poquito, pero sin embargo, como ejemplo y a partir de esta consulta que ha realizado Ignacio Cosillo, sí tiene desde su punto de vista algo de, ¿no? Podríamos verlo como una razón, un fundamento para poder rebatir esta enmienda, ¿no? Para actualmente, dentro del análisis que nosotros podemos realizar, nos parece un tanto arbitrario, ¿no? Con la sencillez de que, como él dice, ¿no? En ese momento tal vez podía uno portar armas porque a fin de cuentas podía defenderse y matar solo a uno. Pero actualmente con una ametralladora uno se va y liquida 20 de un solo, ¿no? De una sola percutada, tal vez podemos verlo así, ¿no? No soy experto en armas, pero obviamente podemos entender
de que hay armas que sí pueden realizar este tipo de situación, ¿no? Al fogueo ráfaga pueden disparar y listo. Entonces sí hay esos parámetros que yo pienso que no sé de qué manera se habrán debatido en ese país, no estamos tanto al tanto, pero sin embargo son aspectos que sí se están cumpliendo actualmente en ese país. Bueno, pero bueno, no son estándares que han determinado su creación incluso de estos. Y nosotros vamos a ingresar a detalle dentro de nuestra primera constitución, a ver qué decían, a ver qué reconocían, a ver qué cositas, ¿no? Y les digo, a ver qué cositas se habrá copiado de qué constitución es nuestra constitución, porque nuestra constitución no es que haya nacido y la hayamos redactado pensando específicamente, puede ser y desde siempre tiene que ser adaptada a la realidad social que tiene cada uno de los estados, obviamente, pero que sin embargo hay detalles que ya plasmadas en estas constituciones a partir de la Carta Magna, ¿no? Van a ser replicadas por siempre y que no pueden ser negadas, ¿no es cierto? Entonces, ahí la importancia del estudio del derecho, del derecho constitucional, de la historia de lo que es el derecho constitucional, para que veamos la relación que tiene, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí quien estamos viendo, el representante James Madison dice, ¿no? Desempeñó una función decisiva en el procedimiento de aprobación de esta enmienda, ¿no? Y vamos a ver nosotros quiénes son esos representantes aquí. Obviamente ya sabemos quiénes, ¿no? Porque desde el colegio ya nos han enseñado. Ya no así mismo, ¿no? Nos han referido, bueno, prácticamente nos han venido a referir cómo nosotros debemos entender la historia también de nuestro país, ¿no? Fuera de los alcances de que realmente no sabemos qué habrá podido suceder o qué se habrá hablado en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, la historia es lo que nos va a venir a replicar aspectos que tendríamos que revivirlos y conocerlos de una sola forma, ¿no? A ver qué vamos a ver más adelante nosotros en el análisis de nuestra Constitución, que eso sí va a estar larga. Pasaremos a este tercer punto, compañeros, que para mí también tiene especial relevancia dentro de lo que es la historia del derecho constitucional y para finalizar además el derecho constitucional francés. El que ha pasado en Francia también para que nosotros tengamos una clara visión de lo que tendríamos que entender respecto a este tema. A ver, en este caso voy a tratar de, a ver, díganos, a ver, Silver quiere referirnos a algo, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Díganos. Antes de pasar a otro punto, quería hacer una consulta acerca de las enmiendas. ¿Ya? Quería saber cuál es la finalidad u objeto de las enmiendas. Vemos que es un caso particular de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ningún otro país más lo tiene. Claro. ¿Ya? Bueno, en sí el objeto, muy buena pregunta más bien, compañero Silver Santa Cruz, ¿no es cierto? Sí, correcto. ¿Ya? Mire, ¿sabe qué? Lo que prácticamente nos vienen a señalar estas enmiendas, que en sí son la constitución, que podríamos referirnos actualmente, la constitución política del Estado norteamericano. ¿Ya? Es así como nosotros deberíamos entender a esta Carta de Derechos que era mencionada, que es la Constitución. Es lo mismo que referir lo que es, hemos venido analizando el Bill of Rights, o en todo caso, la Carta Magna del Derecho Constitucional inglés, ¿no? Entonces, esos, en vez de referir artículos, tal vez podemos verlos como la primera enmienda, entonces, el primer artículo, digamos, de la Constitución de los Estados Unidos es este. Y es lo que nosotros hemos leído hace un momento. Entonces, espero que esa sea la respuesta a su pregunta, nuestro querido Silver Santa Cruz, por favor, ¿ya? Y Pues correcto, entonces la Constitución de los Estados Unidos tiene solo 17 artículos. prácticamente, no, a ver, vamos a ver cuántos 27. en esta hemos analizado. 27 artículos. ¿Ya? Exacto. ¿No? Pero nosotros hemos analizado solo las 10 enmiendas de principio respecto a la importancia de estas dentro de su Carta de Derechos que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos analizarlos más allá, compañeros, tal vez podemos ingresar, como les digo, y hubiese sido interesante poder comparar qué enmiendas se han quedado en la Constitución actual de Estados Unidos, ¿no es cierto? Como Estado federal, obviamente,
vamos a poder ver esa diferenciación, a ver cuáles obviamente se han quedado ahí, como les decía hace un momento, ¿no es cierto? Sería interesante analizar, pero ya no lo vamos a hacer porque lo que nos importaba era saber cómo habían nacido y qué parámetros ellos nos han dado dentro de la historia para que nazca el derecho constitucional hasta el momento en el que llegue a Bolivia, obviamente, ¿no es cierto? A nuestro estado que ahorita es lo que más nos interesa. Entonces, tenemos ahora, compañeros, para finalizar lo que es, y aquí tenemos en pantalla por si acaso, para que no nos vayamos perdiendo, ya en nuestro dossier, la página 30, que nos refiere los antecedentes históricos del derecho constitucional en este capítulo, ya, página 30, el derecho constitucional en Francia. Vamos a remitirnos a lo que nos dice el mismo autor. Dentro de esta evolución del constitucionalismo, ¿no?, en este país, nos dice, se sintetiza en la obra de los tratadistas de la enciclopedia, que han debido ver también Introducción al Derecho, y de la Ilustración, cuyos principales exponentes en ese momento fueron Montesquieu, Diderot, Voltaire, D'Alembert, Turgot, Condorcet, Sieyes, ¿no?, quienes prepararon la base doctrinal, ¿no?, de la que se aprovechó la burguesía para realizar la revolución, y estamos hablando de la Revolución Francesa, obviamente, de 1789. Nos dice que es indudable que los antecedentes y el sentido de la Revolución Americana van a llegar a influir en lo que ha sucedido en la Revolución Francesa, ¿no?, a través de los discursos que en ese momento habrían dado Benjamin Franklin, Samuel Adams y Lafayette, además. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ha sido proclamada en París el 26 de agosto de 1789, contiene ciertos principios que han llegado a constituir el patrimonio jurídico universal, compañeros, pero que en su tiempo llamaron la atención del mundo por su profundidad revolucionaria y por su belleza formal, como nos dice nuestro mismo autor. ¿Cuáles son estos parámetros, estos aspectos jurídicos, estos principios que nos viene a referir el derecho constitucional francés? Ya han hablado de la Revolución Francesa, ya han debido ver ustedes qué ha sucedido y por qué ha sucedido, y esas revoluciones han venido a marcar un hito demasiado alto para el derecho constitucional, obviamente de lo que estamos hablando. En primera instancia ha venido a determinar la igualdad ante la ley, ante las cargas públicas, por lo que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y el Estado se obliga a respetarlos y protegerlos, ¿no? Artículo, dice 1, 2, 3, 14 de la Declaración. Perdón, 1, 2, 13 y 14 de la Declaración. Igualdad ante la ley, compañeros. ¿Qué diferenciación? No puede ser distinto. Y hasta ahora tiene que ser aplicada, no porque uno tenga un rango político alto, jerárquico alto, tenga que tener o gozar de mejores preferencias. No, compañeros. Soberanía nacional. Nos dice, díganos, Silver. Ignacio, doctor. Ignacio. Una pregunta sobre lo que mencionó hace rato de igualdad ante la ley. Eso me quedó en la duda la anterior vez, porque no sé si estoy en lo correcto, pero cuando tú eres militar y cometes un delito, si no estoy mal, te juzgan, pero o algo así me contaron, te ¿Ya? juzgan con algo especial, o sea, como militar. No, ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Ya, la igualdad ante la ley, compañeros, se tiene que dar a partir de lo que es el derecho público. ¿Ya? Por ejemplo, tal vez nos estamos un poquito remitiendo y le estoy entendiendo acá al compañero la duda que debe existir y para todos, y en algunas redes sociales también he leído respecto a lo que ha sucedido con la avioneta. No era una avioneta, perdón. Era un avión, no sé de qué tipo, obviamente era militar, no sé si era de no sé qué tipo, la verdad desconozco mucho de esos aspectos, pero sin embargo es un tema demasiado profundo porque algunos dicen, ¿no?, y refieren
Aquí al militar no se lo puede juzgar de la misma forma que a un ciudadano común. No, están equivocados, compañeros. Tampoco quiero vertirles mi criterio para que ustedes, no, el docente piensa así, ahora tengo que pensar igual, no, compañeros, por si acaso, ¿no? Acá no tiene que existir diferenciación en los delitos de acción pública respecto a lo que pudiese haber ocurrido en un accidente aéreo, ¿no? No es tampoco de que, bueno, estaba manejando un avión y había sido más fino manejar un avión y por eso no puede ser procesado igual que un trufista, ¿no? O un chofer de auto, de cualquier vehículo. Obviamente, de hecho, ha habido una persona fallecida muy lamentable, desgraciadamente, ante esa negligencia. Ellos tienen una propia normativa que vamos a ver más adelante, porque vamos a ingresar de lleno a ver la ley de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así como la Policía Nacional. La Policía Nacional tal vez la conozco más a profundidad, precisamente porque acá siempre estamos con algunas, ¿no? con algunas gestiones administrativas y otras conjuntamente con acá, funciones policiales. Tenemos una ley orgánica, tenemos una ley, por ejemplo, para poderlos juzgar y procesar, así como también para defenderlos, obviamente, acá los funcionarios, y de las policiales, y de la misma forma tienen los militares. Entonces ellos se tienen que someter administrativamente a un procedimiento interno. Pero el proceso penal no tiene nada que ver con su proceso interno que le determinarán si existe responsabilidad, si lo darán de baja a esos militares por la irresponsabilidad y otros que pudiesen haber cometido, aunque los militares, los castrenses siempre son más unidos incluso que la Policía Nacional, en cuanto a estas situaciones que se ven y que vemos, ¿no? De situaciones que han sucedido. Entonces, el punto es de que no se lo va a procesar ni debería procesárselos con una ley especial. No. ¿No? Obviamente, se le tiene que iniciar un proceso administrativo, se le tiene que iniciar con su propia ley, sí, castrense, sí, ¿no? Una ley penal, obviamente, que tiene que estar, ellos no se salvan, no quiere decir que por ser militar había matado, muy bien, ¿no? Entonces solo va a ser procesado castrense. No, imposible, compañeros. Imposible, ¿no? Entonces, es un delito de acción pública, sí, evidentemente, tiene que asumirse nomás ante la fiscalía, tienen que someterse, ¿no? Ante su responsabilidad, si es que hubiese existido. Todos saben que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, exceptuando la ley 101 de la policía, que todos son culpables antes que inocentes. Pero sin embargo, ellos deberían, ¿no? Asumir esa responsabilidad. Ya no solo responsabilidad penal, sino responsabilidad civil de reparación del daño. Estaban manejando un avión estatal, además, que le pertenecía al Estado, y una afección económica ya al Estado ahí. Ellos tienen protocolos de vuelo, ¿no? Eso debe ser la pregunta del compañero, tal vez me estoy yendo más allá. Pero sin embargo, tienen protocolos para salir, para revisar su motor, para revisar sus llantas, tienen protocolos específicos. ¿Qué puede haber fallado si ellos no han revisado sus protocolos? Había que ver al momento que estaban saliendo a ver qué protocolos han cumplido y cuáles no. Tal vez se han subido al avión y le han metido nomás. O sea, quién sabe, ¿no? No estoy juzgándolos por si acaso, compañeros, ni tampoco quiero que se tome de esa manera mi criterio o el criterio que el docente les da. Yo tampoco quiero que vean que el criterio del docente es el que tienen, con el cual necesariamente tienen que quedarse, obviamente, ¿no? Sino más bien ustedes tienen que analizar y leer, compañeros. El procedimiento que se tenga castrensemente no tiene nada que ver con el proceso penal. Sí tienen que someterse a las instancias penales necesariamente, y es por eso, y a mí me extrañaba de inicio en las noticias, decían se los había arrestado, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Si ya hay un hecho irregular ahí, deberían estar con imputación directamente, ¿no? Y prestos a una audiencia de medidas cautelares, pero sí, evidentemente sucedió, ¿no? Arrestado, el fiscal seguramente elaboró imputación, de aprehensión y obviamente audiencia de medidas cautelares lo antes posible, ¿no? Para determinar su situación. Entonces, dentro de la investigación se determinará, no se van a salvar obviamente de una sanción penal, obviamente, porque no es comparar, obviamente, no es comparar con lo que sucede en accidentes de tránsito, pero tendríamos que basarnos más o menos en eso. Les doy el ejemplo, ¿no? Obviamente acá, y ese es el criterio de los jueces, acá nadie sale a matar cuando está manejando un vehículo, ¿no? Pero sin embargo, el hecho de que atropellen a alguien y esta persona no solo resulte herida, sino llegue a fallecer, ya existe una responsabilidad.
Si bien puede ser que en este accidente de tránsito existe una diferenciación grande a lo que es la aeronáutica, ¿no? Deberíamos, por lo menos, básicamente entender de que tiene que existir una sanción también por ese tipo de situaciones, ¿no? No exceptuando que sean militares, no exceptuando que sean policías, no exceptuando que sean presidentes, o que no exceptuando que sean algún político conocido, nada, compañeros. Entonces, estos parámetros que estamos viendo nosotros a partir de lo que es el derecho constitucional francés, están plasmados en nuestra Constitución y las conocemos, las hemos debido leer en algún momento. Bueno, esos aspectos que son importantes de poder recalcar, y bueno, muy buena pregunta también aquí, Ignacio. Yo pienso que algunos compañeros nos ubicó mejor en el tema, con la consulta que he hecho, con la pregunta, porque esa es la idea del abogado, salir de dudas, compañeros. Hablar con otros abogados para poder consensuar criterio, que eso es lo que se hace, ¿no? No es de que aquí yo me las sé todas, compañeros, no así, o sea, como profesional. No hay yo me las sé todas, y lo que yo digo es lo que hay, no. Hasta el más, yo siempre he visto así, incluso algunos docentes también que han sido mis docentes, en algún momento se han acercado y han tratado de compartir algún tipo de criterio, con el afán de poderlo consensuar y saber si están en lo correcto, o qué opina usted, colega, ¿no? De esa manera, siempre en el consultorio, se les da. Se les dice, no, doctor, yo opino de esta manera, estamos creo en la misma línea, muy bien, ¿no es cierto? Estamos opinando igual, tal vez entonces estamos entendiendo la norma como debería ser la forma correcta, y esa es la forma en la cual nosotros como abogados tenemos que consensuar. Leyendo, analizando y buscando doctrina, compañeros, ¿no? Hay que leer las bases y esa es la importancia del derecho, de lo que nosotros actualmente estamos estudiando. Bueno, compañeros, espero haber resuelto esas dudas. Ya si hay un criterio distinto al que tal vez los compañeros dan o mi persona da, obviamente es respetable. Ya no quiere decir de que estemos nosotros debatiendo ni nada, por si acaso, en nuestra querida clase virtual. Espero verlos pronto, compañeros. Esperemos volver a la normalidad relativamente ya aquí en los siguientes meses. Y hasta antes de acabar nuestro querido semestre, esperemos podamos ver en la universidad, así de forma presencial, podemos compartir mejor tal vez en clase y nos sintamos incluso más cerca para poder compartir con el docente mayores dudas o consultas que tengan, ¿ya? Vamos a finalizar acá. La siguiente clase terminamos de ver lo que es la historia y esperemos ver lo que nos importa más, que es nuestra querida Bolivia respecto al derecho constitucional. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Espero que todos estén bien. Tengan todos buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.